Mira, por ejemplo, 2023 partimos últimos en Le Mans. Se estaba poniendo a llover y era decisión de los pilotos cuando entrar a los pits. Y bueno, mismo el año pasado en Le Mans. En ambas ocasiones cuando se puso a llover cuando yo estaba en el auto, neumáticos slicks, es un jabón la pista cuando se pone a llover con slicks. Y tomé la decisión yo, en el instante, justo cuando estaba llegando al pit lane, de poner neumáticos de lluvia. Y esas son decisiones que tienes que mantener la calma y confiar un poco también en el instinto. Luego está toda la parte de gestión de neumáticos, porque hay muchas veces uno parte más lento la carrera y termina yendo mucho más rápido al final, porque al final funciona con una batería, con voltaje el neumático. Si es que uno empieza a empujar mucho al inicio, le quita la energía y luego tienes poca capacidad, poco grip. Y al revés, si es que uno parte más lento, va bajando el combustible, menos peso, tienes más grip y puedes ir mucho más rápido al final. Entonces es mucho saber cómo gestionar los neumáticos, la energía, que tiene mucho que ver con la experiencia que uno tenga. Y luego es cuando está peleando con otro auto. Es muy fácil cometer un error, es muy fácil bloquear, pasarse, que te pasen. Entonces es dónde poner el auto que marca también la diferencia. Les presento a Nicolás Pino, un joven de 20 años, la promesa del automovilismo chileno. Viajé a Bélgica especialmente para poder entrevistarlo y conocer su historia. Estuve en la icónica pista Spa-Francorchamps para poder conversar con Nicolás sobre sus inicios en el automovilismo, cómo fue que partió, cómo se fue desarrollando y también cuáles son sus sueños y proyecciones en este mundo. Organizar un viaje de negocios siempre fue un caos para mí. Vuelos, hoteles, comprobantes y reembolsos y todo por separado. Pero esta vez fue diferente porque todo lo coordiné desde una sola plataforma, que es Cocha Traveler de Cocha Corporate. Y cuando llegó el momento de rendir los gastos, ni siquiera tuve que juntar papeles, porque todo quedó registrado y ordenado gracias a Rindegastos. ¿Cómo hice para rendir los gastos de mi viaje de trabajo a Bruselas? Usé Rindegastos, la plataforma que me permite rendir mis gastos desde cualquier parte del mundo. Lo mejor de todo es que los gastos los puedo vincular al viaje gestionado por Cocha. Así tengo todo ordenado desde el principio. Desde Rindegastos podía ver todos los detalles, la fecha del viaje, los vuelos, el itinerario completo, y a medida que iba rindiendo mis gastos los asociaba directamente al viaje. Así no pierdo tiempo buscando comprobantes ni organizando todo después. Una forma mucho más simple, rápida y clara de gestionar los viajes de trabajo. Viajé tranquilo y me enfoqué en lo importante. El resto simplemente fluyó. Así que para tu próximo viaje de negocios te recomiendo Cocha Corporate. Mi nombre es François Pousset y este es mi canal de YouTube de emprendimiento. Si te gusta este capítulo, déjame un me gusta y suscríbete al canal por más videos así. Bueno, Nico, un gusto estar acá en Spa. Primera vez que estoy en este lugar y se ve increíble. ¿Has estado en otros circuitos? Estuve en Kuala Lumpur el año 2010. Estaba Schumacher, de hecho. Malasia. Perdón, claro, sí, en Malasia, sí. No, debe ser uno de los circuitos más bonitos del mundo este. Spa, además icónico, uno de mis circuitos favoritos junto a Le Mans. Así que no, un gusto verte acá. Oye, Nico, me gustaría conocer cómo partiste en el mundo del automovilismo. No, bueno, esto fue de casualidad. Mi papá dice que fue mala suerte, me hubiera dedicado a algo más fácil logísticamente. Pero todo partió un 18 de septiembre, fiestas patrias en Chile. Estábamos aburridos comprando comida para el asado. Y lo único que estaba abierto era un karting de arriendo. ¿Esto era en Santiago? En Santiago, sí. Tenía 8 años. Y justo habían de niños, que era raro en ese entonces. Y voy, me doy unas vueltas, me gusta. Y vamos a ver una carrera de karting. Me engancho con el deporte. Fue el primero que de verdad me gustó por la adrenalina, la velocidad, la ingeniería, los autos. Siempre me gustaban los autos. Y de chico, o sea, desde chico, desde sí. Antes de esa primera Sí, carrera pero de mi familia karting. no tenía nada que ver con las carreras, ni menos los autos. Pero rápidamente enganché con el deporte, siempre me impulsaron a seguir un deporte porque transmite muchos valores, la disciplina, perseverancia, el trabajo duro. Entonces siempre me impulsaron a hacer un deporte y con este fue el que enganché y rápidamente empezamos en Chile, íbamos a entrenar todos los días en karting, éramos los primeros en llegar, antes de que llegara cualquier persona. Y empezamos a avanzar, empecé a correr en Chile, Argentina, luego Estados Unidos.
y rápidamente nos movimos a Europa, que es la creme de la creme del automovilismo. Claro. Y si nos enfocamos realmente en los primeros meses, fuiste a este primer karting en ese 18 de septiembre, ¿cierto? En esa carrera, por ejemplo, ¿estuviste solo? ¿Te acompañaban tu papá? ¿Estabas con más familiares? No, era yo y mi papá, que estábamos en un supermercado, no me acuerdo dónde era, pero un supermercado, me doy unas vueltas y me enganché con eso. Choqué la primera vez, era chico, y desde ahí fuimos a una carrera junto a mi papá. Pero, qué sé yo, ¿cada fin de semana empezaste a practicarlo? Luego íbamos todos los fines de semana, a veces durante la semana también me sacaban del colegio, no le avisamos a mi mamá, y luego nos metimos en el campeonato nacional en Chile, empezamos a ganar, ganamos el campeonato. Pero después de cuánto tiempo que... Eso fue al año. Al año ya estabas Al año ya compitiendo, estábamos compitiendo, a los sí. 8 años. A los 8 años, tuvo que haber sido unos meses entrenando antes, y rápidamente fuimos avanzando. ¿Y cómo, te acuerdas cómo fue? Tú, por ejemplo, le dijiste, oye, papá, sabes que esto me gustó mucho, quiero seguir haciéndolo, y tu papá te dijo, obvio, vamos. ¿Cómo fue? Siempre me impulsaron porque sabían lo que transmite el deporte y siempre nos impulsaron a seguir lo que nos gustaba, el sueño que teníamos. Y el automovilismo siempre enganché desde chico. Yo sabía desde los 8 años que me quería dedicar a esto, pero solo fue más adelante que mi familia se dio cuenta de verdad que estaba hablando en serio. Claro, claro, porque a los 8 años, claro, uno puede ser astronauta, puede ser muchas cosas en la vida Pero generalmente te cortan las alas y ahí es donde se muere el sueño. Pero en este caso me impulsaron, me acompañaron, siempre la familia detrás, y eso me permitió poder seguir con mi carrera. Así que no, como deportista es imposible, en especial porque cuando eres chico, alguien que te tiene que llevar a entrenar, te tiene que apoyar, te tiene que financiar, entonces la familia es súper importante al inicio. Y cuando tú me dices, empezaste a entrenar todos los fines de semana, ¿tenías un karting cerca de la casa? ¿Cómo lo hacían? No iba a un karting que estaba en Lampa, el Lampa Kart Center, que en ese entonces era mucho más pequeño, era un circuito antiguo, y ahora está ampliado y todo. Nos pegábamos el pique 40 minutos, metíamos el auto a la mala entre medio del auto, hacíamos la mezcla de benzina en una botella de bebida, y todo bien amateur, porque no teníamos ni idea, no veníamos del mundo. Pero luego nos metimos en equipo, empezamos a entrenar y luego íbamos ya 2, 3 veces a la semana. Entonces, al principio rápidamente te compraron un karting tu papá. Sí, me compraron el primero que había. ¿Qué era? ¿Qué modelo? ¿Qué marca? No me acuerdo qué era un súper antiguo. Era una cortadora de pastos, de hecho tenía los motores Comer, los K80. Y luego cuando se dieron cuenta que le pegaba un poco, me compraron el primer auto y desde ahí empezamos a ganar. Ya. ¿Después de cuánto tiempo tus papás se dieron cuenta que había talento acá? Bueno, diría que en cualquier deporte todos pueden ser talentosos. Al final es un tema de cómo entrenar, cómo uno se va desarrollando, mentalidad. Pero se dieron cuenta cuando tomamos la decisión de irme a vivir a Europa y tener un proyecto, una carrera, todo mucho más estructurado. Fue cuando estaba entrenando para el Mundial de Karting, que es la carrera que todos quieren ganar, todos los niños quieren ganar. Y tuve un choque. Fractura de clavícula, costilla, manos, todo. Y cuando fuimos al hospital, me duché un poco y todo, me dicen, Nico, está fracturado, clavícula. Y dije, no, esa radiografía no es mía, y me puse a aplaudir en el aire. Y ahí se dio cuenta que ya estaba loco, que tenía unas tuercas sueltas y que de verdad me gustaba. Porque generalmente, después de un choque así fuerte además, uno se asusta o se toma un tiempo y todo, pero yo quería ir. Pasaron 3 semanas y fuimos a la carrera. Aún medio fracturado, pero corrimos, no pasó nada y con base a eso empezamos a generar una carrera y un proyecto para poder llegar donde estamos hoy día. ¿Cuántos años tenías en ese momento? Ahí 13. Y ahí tomamos la decisión y me fui a vivir solo a Europa. Después de este campeonato mundial. Después del campeonato mundial, sí. ¿Cómo fue? ¿Quién te dijo, por ejemplo, que para llegar a ser profesional hay que irse a Europa? ¿Por qué no seguir en Chile? Al final, uno tiene que competir donde están los mejores. Si es que uno quiere hacer una carrera, si es que quiere ser el mejor del mundo, tiene que competir contra los mejores. Y al final, cuando fuimos a Argentina, nos fue súper bien. Luego fuimos a Estados Unidos a probar y nos dimos cuenta que los que ganaban eran los europeos. Y cuando llegamos a Europa era otra historia. Ya no iba mucho, íbamos mucho más atrás, con lluvia, de repente quedamos adelante, pero era mucho más difícil. Se requería mucho más entrenamiento, era mucho más profesional el trabajo, más metódico, más enfocado a la data, los detalles.
Y eso nos dimos cuenta súper rápido. Todas las marcas de autos están en Europa. Ferrari, Porsche, McLaren, lo que tú menciones, están la mayoría en Europa. Entonces el trabajo pasa acá, todo pasa acá, las carreras pasan acá, el campeón del mundo, bueno, tiene 3 carreras en Europa y otras por el mundo. Entonces era más o menos lo natural venir a Europa, pero no teníamos ningún contacto en ese entonces. Entonces fuimos conociendo gente, llegaron personas que se dieron cuenta que era el único niño que se estaba moviendo solo en las carreras. Generalmente vienen con los papás, con el manager, el coach, y yo llegaba solo con mi maleta o con los mecánicos, y ellos nos fueron guiando y nos fueron ayudando para poder seguir avanzando. Y nos conectaron con muchos equipos también. Entonces a los 13 años, ¿y por qué Madrid específicamente? No, al inicio me fui a Inglaterra. Primero porque estaba el campeonato de Fórmula 4 británica, que era uno de los mejores en ese entonces. Y segundo porque tenía que seguir aprendiendo, porque iba a dejar el colegio, iba a hacer exámenes online. Entonces tenía que aprender inglés, súper importante, con comunicación con los ingenieros, toda la radio es en inglés y toda comunicación interna. Entonces tenía que aprender. Y Inglaterra era una de las mejores opciones, entonces me fui para allá. Y luego cuando llegó el Brexit, el COVID, me fui a Madrid. Y era mucho más fácil, era una cultura más similar. El centro de entrenamiento donde iba a entrenar estaba ahí. La conexión dentro de Europa y además en el mundo era mucho mejor desde el aeropuerto, entonces lo hacía más simple también, logísticamente. ¿Y cuando te fuiste a Inglaterra, tú hablabas inglés o aprendiste allá? Ya sabía algo de inglés, pero tenía que obviamente mejorar el nivel. Pero saber un poco de inglés me ayudó mucho y al mismo tiempo, como me fui chico, era súper tímido y eso me ayudó a soltar un poco la lengua. Claro. Partió la sesión. Partió. Así que Bueno, acaba de empezar una carrera, por lo tanto hay mucho ruido, no podemos seguir conversando acá, por lo tanto vamos a ir a buscar otro lugar quizás con menos ruido, donde podamos seguir conversando y conocer tu historia. bueno, un poco la dinámica de las carreras. Es parte de, así que eso. Parte de. Nos vemos. Bueno, nos cambiamos de lugar. Cuéntame dónde estamos en este minuto. Bueno, ahora estamos en el hospitality del equipo del catering. Aquí vienen los invitados, los pilotos, los mecánicos. Es donde nos juntamos a comer en realidad. Perfecto. Un poco como relajarse cuando toca la hora. Nos vamos a tomar un café o lo que sea, pero es más donde está el espacio relajado. Es como el casino del equipo. El casino del equipo, sí. En Estados Unidos es distinto. En Estados Unidos hay un casino grande para todos los equipos. Aquí cada equipo trae su propio hospitality. Y hay algunos equipos que tienen algunos edificios, pero aquí es más específico para el equipo principalmente. Cuando dices aquí, ¿te refieres aquí en Bélgica o en...? En Bélgica. En Bélgica. Sí. Sí. Puede ir variando dependiendo de cuántos invitados hayan para la carrera. Claro. ¿Y todos los equipos tienen su propio casino? Sí, hoy día casi todos los equipos deberían tener casino. Me imagino que acá todos, en realidad. Claro. Como es el campeonato del mundo y hay deben haber, no sé, 20 mecánicos o 10 ingenieros, quizás más. Para un equipo de GT3 se necesita un hospitality. Perfecto. Bueno, antes estábamos conversando del momento que te fuiste a vivir a Inglaterra. Tenías 13 años. Sí. Hablabas poco inglés. ¿Cómo fue para ti llegar a vivir a un país tan diferente y más encima solo, sin tus papás? Al inicio fue difícil, en especial cuando tenía que viajar, porque no podía manejar, sabía inglés, pero no sabía tanto inglés, era tímido, entonces me perdía, tenía que preguntar, pero ese miedo, esa timidez se fue bastante rápido y me forzó a crecer rápido también. Al final me tenía que mover para todos lados, tenía que encontrar soluciones. Me mandaba varias cagadas entre medio, pero es parte también de ir aprendiendo y desde bien chico que fui capaz de poder avanzar rápido en ese sentido. ¿Pero dónde vivías, por ejemplo? Vivía en una casa y luego me movía con los mecánicos o con los ingenieros. Como era el campeonato dentro de Europa, me iba con alguien que venía desde Inglaterra y me iba moviendo para todos lados. Ya, o sea, tú arrendabas como tu pieza, por así decirlo. Bueno, era la pieza de un amigo de amigo de amigo, o sea, no tenía ninguna... Ya. No nos conocíamos antes de llegar.
Y acá en Inglaterra, ¿cuál era el objetivo? ¿Fuiste a entrenar? ¿Te contrató un equipo? El objetivo era, bueno, partir con una carrera. Al inicio del automovilismo uno siempre tiene que invertir y luego, si es que uno es lo suficientemente bueno, empieza a tener retorno. Entonces partes con las categorías que son medio academia, Fórmula 4, Fórmula 3, prototipos al inicio, como el Ahí tú te MP3. presentas y dices Y quiero vas a tocar probarme. puertas, al inicio haces algunos test y vas viendo las distintas posibilidades y cuál es la mejor opción también. Uno va diseñando su carrera y va viendo cuál puerta te va permitiendo avanzar más rápido. Al final, como todo deporte, mientras más joven eres, mejor, porque tienes una vida útil mucho más larga, tienes más oportunidades para seguir aprendiendo. Entonces nos fuimos moviendo entre distintos equipos, hicimos varios tests, hice una carrera en Malasia, en Kuala Lumpur, por eso conozco también el circuito, lo había mencionado antes. Y hicimos el campeonato de Fórmula 4 británica, media temporada, porque justo llegó el COVID y el estallido social en Chile. Esto cuando recién habías llegado. Eso cuando yo recién había llegado. Hice 6 carreras y se nos bajaron los sponsors y mi familia es cómoda, pero no lo suficiente para pagar una temporada de Fórmula 4. Entonces tuve que parar de correr y tomé la decisión de quedarme allá, en Inglaterra, porque había dos opciones, o volvía a Chile o me quedaba allá. Y me di cuenta que tenía más chances de conseguir auspicios o financiamiento desde afuera. Entonces empecé a contactar gente, me hice un LinkedIn, rápidamente también nos dimos cuenta que si hacíamos lo que todos los deportistas en Chile estaban haciendo, de ir a pedir limosnas o ayuda, no iba a ir mal y íbamos a llegar a correr a las vizcachas. Entonces creamos un proyecto, una empresa, donde hoy día hay aportantes, gente jugada que se metió al inicio. También para la primera etapa me puse a tradear en cripto. De hecho, con los retiros de la AFP, mi familia no los necesitaba, pero me los dieron a mí para que aprendiera a invertir o tradear y me metí a los criptos y hice, no sé, un 20 en 2 meses. Y eso me permitió poder pagar algunas carreras, pero fue mucho de tocar varias puertas y hacer las cosas un poco distintas a lo que estaba haciendo el resto. Claro, entonces, cuando quedaste en Inglaterra, te seleccionó un equipo entonces. Sí. ¿Y qué significa que te seleccione un equipo? ¿Qué implica eso? ¿Te ponen un entrenador? ¿Te da derecho a competir en campeonatos? Cuando uno entra a un equipo, la norma es cuando llegas uno tiene que pagar, en especial en las etapas iniciales, porque no es como las marcas como Porsche que financian un auto, que te dan un salario. Esos son equipos privados que están en toda la fase de aprendizaje de un piloto. Ya hay equipos que están en Fórmula 4, Fórmula 3, Fórmula 2, otros que están solo en algunos países. Entonces uno llega a un equipo, tienen los ingenieros, tienen un coach, generalmente en especial al inicio, y eso te permite ir aprendiendo, porque cuando uno viene de karting no nace siendo talentoso, el mejor del mundo. Uno va aprendiendo rápidamente y eso tiene que ver con la gente que uno se va rodeando, la experiencia que uno tenga, más entrenamientos, más neumáticos, y todo es un trabajo y una estrategia que va haciendo junto a ese equipo de carreras. Entonces, cuando partiste en Inglaterra, ¿tuvieron que salir a buscar financiamiento? Sí, de hecho en ese entonces teníamos algunos auspiciadores que luego se cayeron para el COVID y el estallido social, que en ese entonces fue súper raro porque nos salió más o menos fácil. Esos primeros auspiciadores. Esos primeros auspiciadores. ¿Cómo salieron esos primeros auspiciadores? Bueno, justo no había entrado Chile Mundial, entonces yo creo que había harta plata dando vuelta, mucho presupuesto que tenía que ser financiado, porque fue más o menos sorpresa. Pero luego cuando llegó el COVID y el estallido social se volvió mucho más difícil. Y luego el proceso fue tanto de encontrar inversionistas o sponsors. Creamos una empresa que tenía todos los derechos de imagen económicos míos, donde funciona igual que una startup, la carrera de un deportista, y se metieron ciertos inversionistas que me permitieron financiar la carrera hasta donde estamos hoy día. Perfecto. ¿Es muy caro financiar una carrera de piloto? Es súper caro, es el deporte más caro del mundo, por lejos, más que los caballos. Al final uno, bueno, viste dentro del garage hay
30 mecánicos, 10 ingenieros, el auto que ya también es un hipercar, un hiperauto. Entonces, todos estos costos, tanto humanos, mecánicos, motores, los hace súper caro. Y al final después está encima los daños, mantención, que si es que uno quiere competir al alto nivel, tiene que siempre ir buscando el pequeño detalle que va incrementando cada vez más los costos. ¿Cuánto cuesta más o menos financiar una carrera de piloto? Bueno, hoy día hay pilotos que están compitiendo en Fórmula 4 por 1 millón de euros. Luego, Al año. al año. Luego Fórmula 3, 2.5, 2 millones. Fórmula 2 hay pilotos que están gastando 4 millones al año. Entonces, Eso, es cuando tú me das esos valores como en promedio, en promedio, sí. hay unos que gastan más y otros menos. Otro, sí, pero generalmente cuando uno quiere ir a un buen equipo, generalmente cobran más porque hacen más mantenciones, siempre tienen piezas nuevas, más simulación. Los sistemas de simulación son súper caros además. Tienen los mejores ingenieros y todo eso va agregando los costos más arriba. Entonces, para un piloto o para una familia común es súper difícil poder hacer una carrera porque uno necesita suerte además. No, porque tienes que estar en el equipo indicado, tienes que estar con la gente indicada, necesitas el financiamiento, el dinero detrás, porque si no tienes pocas chances de lograrlo. Y yo creo que he tenido la suerte de que me he topado con un grupo de personas durante mi carrera que me han permitido llegar acá. ¿Qué tipo de personas son esas que te han ayudado? Bueno, cuando llegué a Inglaterra, se acercó, bueno, que fue mi manager entonces, los Costa, que me ayudaron a moverme en distintos equipos, distintos campeonatos, me fueron abriendo puertas. 2023 fuimos al equipo Duquesne, que era un equipo que iba último durante todos los años anteriores, pero era la única oportunidad que teníamos para subirnos un LMP2 a los prototipos y terminamos ganando la primera carrera. Segunda carrera tuvimos podio. Luego vino Le Mans, tuvimos el podio más joven el podio más joven de la historia en las 24 horas. Entonces fue un mega año para mí y al mismo tiempo ese año se sumaron algunos inversionistas que hoy día están detrás, que creyeron en mí, creyeron en el proyecto, en la personalidad también, en las personas que estaban detrás. Y sin ellos el 2023 yo hubiera parado. Entonces ese grupo de personas me fue abriendo puertas y con eso se abrió la oportunidad con Stellantis. Hoy día esa misma con Stellantis luego puede estar en el Hypercar porque uno va teniendo más experiencia y todo va también en base a los resultados que uno vaya teniendo. Por eso también no es solo, esto es motorsport, está el factor mecánico y humano al mismo tiempo. No solo depende de uno, hay muchas variables, el auto, los ingenieros, estrategia, otros pilotos que tienen que salir bien para poder ganar. Entonces, no es tan directo y cuando uno está en el mejor equipo, que generalmente también viene con financiamiento detrás o por resultados, dependiendo cómo se vaya moviendo, va avanzando y he tenido la suerte de poder estar en muy buenos equipos durante mi carrera. ¿Estos inversionistas que mencionas son chilenos, son de otras partes del mundo? Hay algunos chilenos, hoy día ya estamos hablando de otros países también, pero hoy día sí. Son chilenos, varios que vienen ya desde afuera y gente súper humildes y además creen en los proyectos, generalmente más emprendedores, son chilenos mucho más emprendedores los que se metieron. ¿Tu sueño es llegar a la Fórmula 1? Mi sueño siempre ha sido estar en las máximas ligas, las grandes ligas de automovilismo. Obviamente la Fórmula 1 es la categoría reina del automovilismo, es obviamente la que tiene más historia, la más reconocida además, pero hoy día ya estamos en 2 de las 3 grandes ligas. Está la Fórmula 1, la más grande, y luego está el WEC, donde estamos hoy día, y además está la Fórmula E. Entonces con 20 años uno perfectamente podría aspirar a la Fórmula 1 y estamos trabajando para eso. Hay un proyecto detrás, hay un plan para lograr lo que estamos ejecutando, pero también están las variables que la Fórmula 1 es súper político. No solo depende del talento, sino que depende de las marcas que estén detrás, el apoyo que uno tenga con un país, uno representa una región, una nación, porque todos los pilotos son buenos al final del día. Hay unos que quizás son un poco mejor que otros, pero todos tienen el talento para poder estar en lo más alto. Simplemente que va variando luego sobre qué tanto apoyo uno tenga detrás.
¿Cuántos chilenos han llegado a la Fórmula 1? Hoy día ha estado Eliseo Salazar y en el pasado, antes que se llamara Fórmula 1, hubo Juan Zanelli, donde se llamaba, bueno, era de los GP, no Fórmula 1. O sea, él es el único chileno que ha competido en Fórmula 1. Sí. ¿Y por qué crees que no han habido más chilenos? Bueno, desde partida Chile es un país que está súper lejos, objetivamente está súper lejos. Solo el hecho logístico lo hace súper difícil. Es un deporte muy caro. No hay una cultura deportiva de formar talentos en Chile, deportistas. Si es que uno ve, la mayoría de los deportistas que han aparecido en Chile han sido mucho más aventuras familiares que los han llevado afuera, a diferencia como España, que hay un proyecto para poder tener más talentos deportivos. Y España debe ser uno de los países que son potencia en el deporte. Entonces son muchas variables que lo hacen más difíciles. Pocas conexiones además y poco apoyo. Es parte de la mentalidad deportiva. En Chile generalmente el deporte se ve como una caridad, no hay proyectos. Es la ley de donaciones al deporte, ayuda a los deportistas, pero al final los deportistas transmiten valores, son referentes, son héroes, son la cara de un país hacia el mundo y es súper importante también apoyarlos porque abren más posibilidades e inspiran a futuras generaciones. Entonces hoy día tú estás compitiendo en la WEC y ese es como parte de tu estrategia para llegar a la Fórmula 1. Es parte de la estrategia, hay distintas maneras de poder llegar. Lo ideal es seguir la carrera tradicional, pero hay distintas opciones y durante la historia han llegado distintos pilotos desde distintos caminos. Michael Schumacher, que debe ser uno de los mejores de la historia, estaba compitiendo las 24 horas de Le Mans con Mercedes antes de saltar al Benetton. Entonces hay distintas carreras y todo tiene que ver de cómo uno se vaya posicionando, que es lo más importante. ¿Y por qué tú elegiste particularmente la WEC? Bueno, principalmente cuando entramos a los fórmulas, bueno, el WEC, aquí hoy día ya estás en las grandes ligas, ya estás con los mejores pilotos del mundo, hay 16 pilotos de Fórmula 1 hoy día del WEC. Y te vas codeando con pilotos con mucha más experiencia que te van empujando a ir por más. Vas aprendiendo, tienes compañeros de equipos, hay referencias. Entonces es una opción de poder también demostrar el nivel de cada uno. Y al mismo tiempo, porque las otras opciones, seguir con la carrera de los fórmulas, era poco viable, porque uno tiene que estar en los mejores equipos, tiene que llegar con mucha plata detrás. Y eso en la situación en la que estábamos era súper difícil y donde vimos que había más puertas y más opciones para nosotros era a través de los prototipos, porque justo fui el piloto más joven en entrar a los prototipos. Hoy día soy el piloto más joven de todo WEC en los prototipos. Y justo cuando entramos a estas categorías salió Drive to Survive en la Fórmula 1 y ya estaba chorreando y empezó a incrementar mucho más los campeonatos, empezó a llegar a muchas más marcas. Entonces una oportunidad también de poder sobresalir en un rubro distinto. ¿En qué se diferencia la Fórmula 1 con la WEC, pensando en las personas obviamente que no conocen del mundo del automovilismo? Mira, hoy día los Hypercars es un Fórmula 1 con techo. Son un poco más pesados, tienen menos dinámica, un poco menos potencia, pero en temas de tecnología y gestión es un Fórmula 1 con techo. Todo, bueno, te voy a mostrar más rato el auto, lo viste por afuera, pero todos los sistemas, todo lo que se puede jugar de adentro, cómo funcionan los autos, es igual a un Fórmula 1. Los equipos desarrollan también, cada manufacturer desarrolla su propio auto. Y la principal diferencia hoy día es que compartes el auto con 3 pilotos y las carreras son más largas. A diferencia de la Fórmula 1 que duran 1 hora y media, 2 horas, estas duran 6 horas, 12 horas, 24 horas, con las 24 horas de Le Mans. Esa es la principal diferencia, que lo hace mucho más desafiante como equipo, porque está la etapa también de estrategia que influencia mucho más. ¿Y el hecho, solo dura más o el formato de la carrera también es diferente? El objetivo de la carrera, por así decirlo. Al final, en todas las carreras, ¿quién llega primero? A diferencia de la Fórmula 1, la Fórmula 1 es por vueltas, quién llega primero en cierta cantidad de vueltas, y la WEC es quién llega primero
o quién hace más vueltas durante las 6 horas. Entonces, Ya. al final del día es lo mismo, quién llega primero. Claro, claro, perfecto. ¿Y cómo llegaste tú particularmente a la WEC? Bueno, luego del podio 2023 ya estaba súper involucrado en el mundo de los prototipos. Eh, Tuve una muy buena conexión con el equipo United Autosports y justo cuando estamos en las 24 horas de Daytona, en enero del 2024, nos llama Zach que necesitan un piloto para el proyecto McLaren GT3. Entonces era una oportunidad de poder estar en WEC, ambas carreras, y con eso empezamos a entrenar. Tuve que perderme un entrenamiento previo a que partiera la temporada, porque estábamos aún en Estados Unidos, y desde ahí nació el WEC, ya en un principio en GT3, que es la categoría anterior, pero además estaba trabajando para poder llegar a los Hypercar. Estuve trabajando mucho en lo que era la Fórmula E. Ya tenía mucha experiencia en prototipos por las categorías previas que vienen, entonces se fue dando y también va en base a conexiones, resultados que uno vaya demostrando que si te dan la oportunidad o no. Y con eso se dio poder estar hoy día en Proto Porsche, que hoy día debe ser de los mejores equipos también. ¿Cuántas carreras hay en total al año? El WEC tiene 8 carreras alrededor del mundo, 3 en Europa, 1 en Latinoamérica, en Brasil, Estados Unidos, Asia, Medio Oriente. Y luego está el campeonato IMSA, que es un formato muy similar, pero solo en Estados Unidos, que son 5 carreras las que hacemos allá, que son las Endurance, las carreras largas. O sea, tú finalmente estás en 2 campeonatos en paralelo. Sí, pero son el mismo formato. Mismo formato, pero... 2 campeonatos distintos, sí. ¿Y se van traslapando las fechas? No choca, ninguna choca. O sea, termina un campeonato y parte el otro. Sí. O sea, después de Le Mans, por ejemplo, la semana siguiente viene IMSA, las 6 horas de Watkins Glen, que es la tercera carrera de la temporada allá. Y ahora me gustaría entender cómo funciona tu día a día. O sea, tú estás viviendo en Madrid. ¿Cómo es tu día a día? Desde, por ejemplo, dónde entrenas y después el tema de los viajes. ¿Cómo es tu agenda? Bueno, dos de las razones que me fui a vivir a Madrid fue primero los entrenamientos. También está todo el tema cultural, que era mucho más cercano a Chile, un país, bueno, Claro, mismo hispano. idioma. Y Y también más fácil de viajar a y los lo otro otros era países. la parte logística, poder viajar. Hay vuelos directos desde Chile, hay vuelos directos a todo el mundo. Entonces era mucho más fácil para mí poder moverme desde España, desde Madrid, que desde Inglaterra, en especial siendo que salieron de la Unión Europea. Y parte de la razón está el centro de entrenamiento, uno de los mejores centros de entrenamiento del mundo para pilotos y astronautas, que es el MSI, que empecé a entrenar. Cuando tuve que parar de correr, le pusimos mucho foco a la parte física, de entrenamiento mental, porque al final es donde podía hacer una diferencia mientras estaba parado sin correr. Y el día a día es igual súper intenso. Uno entrena 3, 4 veces a la semana, tiene un día de descanso de por medio, pero el resto de la semana es mucho trabajo tocando puertas, creando presentaciones, teniendo reuniones, contactando nuevos posibles inversionistas para poder tener sponsors detrás y poder tener espaldas, más que sponsors, poder tener espaldas que te dan la seguridad de poder, en el caso que se presente una oportunidad, de poder correr. Por ejemplo, si uno salta hoy día, se presenta la oportunidad de la Fórmula 1, Franco Colapinto, cuando se le presentó la oportunidad, logró levantar $9 millones en una semana. Y eso pasa solo cuando uno tiene las espaldas detrás. Cuando llega la oportunidad uno tiene que estar bien preparado. Es un trabajo constante. Claro. Cuando tú dices que entrenas 3, 4 veces a la semana, Hay veces que más, pero ese es lo normal. ¿pero qué significa entrenar para ti? Porque yo me imagino por una parte la parte física, como ir al gimnasio, eso entrenar, pero también está la parte, por así decirlo, técnica de subirte al auto, manejarlo. Mira, ahí generalmente todo lo que es simulador uno lo hace con la fábrica. La fábrica porque tienes el simulador profesional, mucho más grande, tienen los modelos exactos del auto, del circuito. Puedes desarrollar setups, sistemas dentro del simulador para luego poder tener una referencia, una base
cuando llegas a la carrera. Al final, cuando uno llega a una carrera, tiene que estar súper bien preparado, porque hay poco tiempo de prácticas, y si es que llega a pasar algo, un choque, lo que sea, te quedaste sin entrenamientos. Entonces, la mayoría del entrenamiento de simulador se hace en la fábrica. ¿Eso es en el centro de entrenamiento? Eso puede ser en, no sé, en Francia, en el caso de Stellantis, en Alemania, en el caso de Porsche. Va variando también de dónde está la fábrica. Que es donde tienen los autos, donde van desarrollando tecnología y donde va pasando gran parte de la magia de las carreras. Y luego por el lado personal, también tienes tu propio simulador, pero más para trabajar distintas cosas, de consistencia, de concentración. También uno puede agarrar alguna referencia del simulador, pero no se basa mucho en eso. Y luego está toda la parte de física, mucho cardio, mucho trabajo de reacción, la parte mental, resiliencia, precisión. Al final uno tiene que ser súper preciso cuando entra al auto, poder rendir bajo presión. Pero cuando me dijiste 3-4 veces a la semana que pasa al centro de entrenamiento, ahí es la parte física, entonces. Es principalmente la parte física. Entrenamientos en sauna, bicicleta dentro del sauna. ¿Bicicleta dentro del sauna? Para, al final, adentro del auto pueden haber 60, 70 grados. El McLaren era súper caliente dentro. El Porsche es más temperatura ambiente, pero adentro del McLaren hacía mucho calor. Entonces, con ese calor uno tenía que mantener la concentración, poder mantener el rendimiento, mantener las pulsaciones bajas para mantener la concentración. Es mucho en base a lo que pasa entre la parte física, fatiga y lo mental, que te va ayudando. Y la parte de poder mantener el rendimiento sobre la presión también es súper importante, porque apenas te estás peleando, cualquier mínimo error te puede dejar fuera de la carrera o te pueden pasar. Entonces es muy importante esa área. Y mencionaste también un simulador personal. ¿Qué significa eso? Tenemos un simulador, Un simulador en la casa, no la es casa. como las megas estructuras que tienen, que son simuladores que se mueven para todos lados, pero es un simulador estático con 3 pantallas o una pantalla, con el volante, el acelerador del freno, y uno puede ir probando, intentando distintas cosas, consistencia, parte también de... Y eso es un simulador profesional. No es como cualquier simulador de juguete, pero es un... Claro, no es algo que... Pero tampoco es 100% profesional, es algo intermedio. Pero es algo que la persona común y corriente podría llegar a comprar para su casa. Sí, cualquiera lo puede comprar, pero no llega al nivel, obviamente, de los simuladores de las fábricas. Y estos simuladores de la fábrica, ¿cada cuánto te toca ocuparlo? Generalmente, previo a cada carrera o entrenamiento, uno intenta ir para allá porque es súper importante preparar muy bien el día. Como es tan caro las horas para los equipos, la hora o la vuelta de cada auto, tienes que ser súper preciso y muy óptimo en cómo usas el tiempo. Entonces intentas hacer gran parte del trabajo in-house en el simulador para luego probar cosas súper específicas durante el día. O sea, siempre antes de una carrera tú viajas, en este caso a Alemania. Alemania o Francia, por lo general, y se hace... ¿Durante cuántos días? Un día, 2 días, depende de qué quiera hacer cada ingeniero. Ya, o sea, con 1 o 2 días es suficiente para... Sí, o sea, yo me acostumbro a la pista en una vuelta, realmente. 2 vueltas, uno ya tiene más o menos unas referencias, porque son circuitos que uno ya conoce. Spa he estado acá ya 4 veces, Le Mans he estado en 3 años distintos, distintas categorías. Entonces uno ya tiene más o menos las referencias, conoce el auto, sabe dónde va a frenar más o menos, pero es todo el resto del trabajo del setup que es súper importante trabajar desde antes, porque es donde uno toma mayor cantidad de tiempo generalmente. Claro, porque yo estaba pensando, por ejemplo, en el caso del tenista. El tenista, me imagino que juega tenis todos los días. Yo cuando era más joven lanzaba jabalina. Iba a un estadio y lanzaba jabalina dos veces a la semana, y el fin de semana me tocaba de nuevo porque era un campeonato. Bueno, eso es una de las cosas bonitas también del automovilismo, es que el entrenamiento no tiene que ser solo manejar. Obviamente, si es que mientras más días de pista uno haga, mejor, pero es súper caro más días de pista.
Al final, aunque en categorías inferiores uno puede hacerlo, si es que tiene las lucas para poder pagar, pero luego cuando uno llega a los hypercars de partida, los campeonatos limitan la cantidad de días de entrenamiento que puedes hacer con el auto, entonces por eso también es súper importante. Es súper caro, los recursos son al final escasos a veces, entonces tienes que ser muy óptimo, pero luego de entrenamiento físico personal es súper bonito porque no hay un entrenamiento específico que te vaya a hacer mejor. Puedes escalar, puedes ir a correr, puedes ir al sauna, puedes hacer natación, bicicleta. Hay varias cosas que van complementando tu capacidad como deportista en ese escenario. Que, por ejemplo, si uno hace natación, generalmente vas a estar todo el día en la piscina, o si estás haciendo, si eres ciclista, vas a estar andando mucho rato en bicicleta. Entonces, pero el automovilismo es un poco distinto. Necesitas esa variabilidad también entre distintas disciplinas porque te va ayudando con la capacidad mental también como deportista. Es súper mental el deporte. Tienes que cambiar los settings dentro del auto mientras estás trabajando, mientras estás manejando, mientras vas al límite, hablando con ingenieros, peleando con otros autos. Entonces eso también te va ayudando. ¿Tú tienes, por ejemplo, nutricionista? Bueno, mi entrenador ve también la alimentación, pero hoy día, bueno, ha pasado con varios deportistas, cada vez se enfocan menos en qué es lo que comes, porque se dan cuenta que si es que uno va comiendo como un perro, siempre lo mismo, y no te gusta, la parte mental, el ánimo, la dopamina va bajando mucho más. Y por el lado nuestro es comer balanceado, comer bien, intentar no limitar tanto, no comer mucho azúcar o ese tipo de cosas, carbohidratos, tener algo más o menos balanceado, pero no es que tenga que comer salmón o solo vegetales o solo carne un día O sea, no o es una comiendo pauta avena. estricta, digamos. Es comer balanceado, comer bien y es algo que te permita poder tener energía. Perfecto. Pasa muchas veces que uno se pone a dieta y anda sin energía todo el día. Pero antes de una carrera, ¿hay alguna dieta en particular o se Nos mantiene intento igual? comer súper liviano, algo que no te hinche tanto. O sea, Algo que no te haga ir al baño justo cuando sí, estés dando la exactamente. vuelta. Sí, pero por ejemplo antes de una carrera, como no sé, pollo con pasta, algo súper básico, que no te vaya a caer mal a la guata. Si es que estás manejando y te sientes mal, también es pésima experiencia porque vas a tener que estar arriba del auto 2 horas, no puedes parar y te la tienes que aguantar. Pero te quita un poco de concentración, te va doliendo durante la carrera. Y acerca de la hidratación, me imagino que debe ser muy importante por lo que tú me contabas antes, que estar dentro del auto es casi como estar en un sauna. Bueno, tenemos agua dentro del auto, todos los autos tienen agua dentro del auto, pero generalmente está caliente, entonces no es lo más rico Como a de tomarse un tomar. té sin sabor. Sí, y peor porque se mete con el plástico entre medio, ¿no? O sea, con los tubos de plástico, no tiene buen sabor. Eh, pero toda la parte de hidratación, entrar hidratado antes es súper importante. También, bueno, generalmente cuando hay safety car me dan ganas de ir al baño, porque uno va con la adrenalina, va consumiendo esa agua, pero después se para la carrera y tiene que ir lento y te dan ganas de ir al baño. Pero la hidratación, preparar el tiempo del sauna, tener los minerales correctos antes de subirse al auto también es súper importante, porque si no, perfectamente te empiezas a deshidratar y es cuando pierdes mayor cantidad de concentración también. ¿Qué otros hábitos son importantes para ti en el día a día? Bueno, durante un fin de semana de carrera es dormir bien, estar relajado. Si uno está pensando o está sobre estrés, es súper fácil cometer un error. Uno tiene que estar relajado, saber que hay un plan detrás. La manera más mi cábala hoy día es tener un plan. No me levanto con la pierna izquierda, derecha, una pulsera, escuchar música. Al final me quedo tranquilo teniendo un plan, sabiendo que cada persona sabe qué es lo que tiene que hacer. Y con eso yo creo que es el hábito más importante, ser súper disciplinado en cómo hace el trabajo y asegurarse que también el equipo esté trabajando bien. Si es que hay un mecánico que se siente mal eh, y no lo reporta o no te haces cargo sobre ello también,
puede perjudicar toda la operación. Entonces, es súper importante también ser un muy buen team player desde ese punto de vista, armar un buen equipo. Cuando dices dormir bien, ¿de cuántas horas estamos hablando? No es tanto sobre las horas, sino también la calidad del sueño, pero, por ejemplo, intento no comer tan tarde, irme a dormir más o menos temprano, dormir con 7 horas y ya estoy bien. Si es que un poco más, mejor, pero no es que vaya a rendir mejor. Y además estoy lleno de sensores, tengo el anillo, tengo la pulsera, y van viendo y eso vamos viendo parámetros también con mi entrenador durante el año y cómo va evolucionando, cómo va la condición física también. Y por ejemplo, temas de alcohol. ¿Tomas alcohol? Durante la temporada no, de hecho muy rara vez, si es que uno toma, es quizás con los amigos, por fuera de temporada, porque al final te afecta. No, cuando uno es deportista y estás durante temporada y parte las carreras, hay muy poco tiempo libre. Al final vas casi semana tras semana a entrenar. Te afecta en la calidad del sueño, te afecta en la capacidad física. Entonces es mejor no hacerlo. Y tampoco es que me guste tanto, no encuentro tanto la gracia. Y cuando hablas de... Tampoco es que no me gusta la cerveza ni el vino, Claro. para que no tenga ningún tipo de odio. ¿Tu temporada actualmente cuál es? Bueno, ya partieron ambos campeonatos. La de IMSA y WEC parte en enero y termina en noviembre. Entonces, O sea, prácticamente es todo el año. es prácticamente todo el año. Hay entre medio unos meses, un mes y medio de libre, que es en agosto, generalmente julio-agosto. Pero todo el resto del año uno va viajando, va a entrenamientos, va a distintas prácticas con el equipo. Viajes también de repente a Chile por reuniones, eventos que uno tenga que hacer, que es parte también de la pega como deportista. Al final, los deportistas son un producto que tiene que vender. Entonces, una vez parte de temporada, rara vez tiene tiempo libre. ¿Y practicas, por ejemplo, meditación No, nunca. o algo parecido, relacionado? No, generalmente hacemos muchos ejercicios para elongar, para ayudar al músculo, la tensión, ese tipo de cosas. Como uno va siempre sentado dentro del auto, se van atrofiando ciertos músculos luego de ciertos fines de semana, pero nunca he practicado meditación. Quizás porque no lo he entendido, pero no, activamente no. Sí, he intentado relajarme, pongo música y me tiro a cerrar los ojos, pero no meditación, al menos como dicen las otras personas. No soy tan experto en eso tampoco. Y cuando vas en el auto, ¿en qué vas pensando? Mira, la verdad es, no hay algo que uno esté pensando en específico, de tengo que frenar a los 100 metros, tengo que soltar el freno acá, doblar. Al final es toda la actividad que uno está arriba del auto es súper automática. Al final uno va a hacer la memoria muscular, va saliendo súper natural. Al final es mucho más intentar sentir qué es lo que está haciendo el auto, qué le tengo que reportar al equipo, dónde tengo que posicionar el auto, cómo poder gestionar los neumáticos. Pero toda la parte que es manejar sale ya automático. No es que esté activamente pensando vuelta tras vuelta qué tengo que hacer. Claro, porque una carrera me dijiste que dura 6 horas. Sí. Y se te pasa volando el tiempo. ¿Cómo pasa el tiempo en tu perspectiva? Bueno, cuando el auto va bien y uno va rápido, se pasa volando. Cuando uno va atrás y va peleando por intentar mantenerse con el grupo, la carrera puede ser eterna. Entonces todo depende también de dónde uno esté, en qué posición uno esté. Hace poco vi la serie de Ayrton Senna que está en Netflix. No sé si la viste. Sí, ¿Te gustó? era súper bonita, en especial los últimos capítulos, que muestran un poco más su historia, lo que hizo como persona, cómo trabajaba con los equipos. También está el documental, que personalmente me gustaba más, porque muestra también más, quizá un poco más el impacto que tenía como país. Claro.
Y en un capítulo Ayrton algo comentaba de como que su sensación al ir manejando, como que creo que se relaciona con el estado del flow. No sé si has escuchado ese De concepto. state of flow, sí, que uno va en modo automático. Si eso me pasa generalmente cuando me siento mal o no tengo tanta confianza dentro del auto, generalmente tiende a pensar mucho más qué está haciendo, qué está pasando. Y generalmente va lento, pero apenas vas en tu propio ritmo y entiendes el auto, entiendes el circuito, confías en los ingenieros, uno entra en este state of flow, como decía Zeta, y sale todo automático. ¿Y esto es algo que le pasa comúnmente a los pilotos? Sí, y generalmente cuando también uno llega a una clasificación y da todo, uno llega a su propio límite, uno lo siente también en el cuerpo. Porque uno queda cansado luego del entrenamiento o de la vuelta, por la adrenalina que pasa. ¿Qué es lo que más te gusta de manejar? ¿Qué es lo que más me gusta manejar? Bueno, la fuerza G, la velocidad en las curvas, cuando bueno, uno está acostumbrado a un auto normal, de calle, o quizás un super auto, un GT3 de calle, que ya siente que dobla bien. Pero cuando uno ya se sube a la Fórmula, los Hypercar, eh, es algo completamente distinto. Uno ve la velocidad de los autos, cómo van doblando, y a la velocidad que van en las curvas, y esa sensación de fuerza G que uno cree que es imposible, es que el auto logre ir a esa velocidad. Yo creo que es de las cosas uno más disfruta estando dentro del auto. ¿Qué crees tú que tiene que tener alguien si quiere llegar a dedicarse a esto? Bueno, depende, si es que es desde Chile o fuera de Chile. Desde Chile es ser muy hábil en cómo moverse, dónde contactarse, eh, y el aprendizaje rápido, porque es súper importante y además necesitas todo el resto que te tiene que formar como deportista, que quizás en otros países no es, en otros países esos valores de poder estar bien conectado, poder crear proyectos y poder tener la capacidad el apoyo familiar detrás, son cosas que son mega desafíos, porque es difícil, es un deporte súper difícil eh, económicamente. Y luego necesitas todo lo que te forma como deportista. Necesitas la resiliencia, necesitas la concentración, la parte mental es súper importante, gestionar frustraciones. Y además necesitas ser inteligente. Y con ser inteligente no me refiero a ser Mateo en el colegio, porque uno perfectamente puede saber historia, matemáticas, que te vaya bien, lo que sea. Pero es mucho más con la capacidad de aprender y cómo poder encontrar soluciones. Es mucho sobre cómo poder encontrar soluciones. El automovilismo debe ser de las pocas industrias donde hay un problema y en 15 minutos necesitas una resolución, o menos, porque el tiempo es súper escaso. Por eso es que al inicio uno parte en karting, tiene mucho más tiempo, muchas más vueltas, pero a medida que uno va avanzando, se van descartando los pilotos además, porque por un lado se va volviendo más caro, menos accesible, y por otro lado esa capacidad de aprendizaje, de adaptación, se vuelve más crítica. Como que, ¿qué ejemplo se te ocurre? Así como decisiones críticas que tienes que ser capaz de resolverlo rápidamente. Mira, por ejemplo, 2023 partimos últimos en Le Mans. Se estaba poniendo a llover y era decisión de los pilotos cuando entrar a los pits. Y bueno, mismo el año pasado en Le Mans. En ambas ocasiones cuando se puso a llover, cuando yo estaba en el auto, neumáticos slicks, es un jabón la pista cuando se pone a llover con slicks. Y tomé la decisión yo en el instante, justo cuando estaba llegando al pit lane, de poner neumáticos de lluvia. Y esas son decisiones que tienes que
mantener la calma y confiar un poco también en el instinto. Luego está toda la parte de gestión de neumáticos, porque hay muchas veces uno parte más lento la carrera y termina yendo mucho más rápido al final, porque al final funciona como una batería, con voltaje el neumático. Si es que uno empieza a empujar mucho al inicio, le quita la energía y luego tienes poca capacidad, poco grip. Y al revés, si es que uno parte más lento, va bajando el combustible, menos peso, tienes más grip y puedes ir mucho más rápido al final. Entonces es mucho saber cómo gestionar los neumáticos, la energía, que tiene mucho que ver con la experiencia que uno tenga. Y luego es cuando está peleando con otro auto. Es muy fácil cometer un error, es muy fácil bloquear, pasarse, que te pasen. Entonces es dónde poner el auto que marca también la diferencia. ¿Hoy día tú trabajas con psicólogo deportivo? No, hemos intentado varias veces con mi entrenador. Bueno, mi entrenador siempre ha mantenido como un track record de cómo me voy sintiendo. Tenemos un psicólogo con la que hablo de vez en cuando, pero no hemos visto nada que de verdad me afecte desde este punto de vista. Quizá la única vez que de verdad estuve desconcentrado durante un día fue cuando, bueno, mi hermano el Chitín el año pasado tuvo que ir al doctor cuando estábamos en Daytona. Y ahí yo creo que fue la única vez que estuve desenfocado, porque estaba preocupado de algo más. Pero las otras veces no tanto. No. Nunca he tenido una situación en la que esté urgido o que sienta presión o que me sienta mal. Siempre súper tranquilo, porque también eso es parte de la suerte de estar trabajando con gente que super power, que confía en uno, que tiene esa capacidad de apoyarte cuando uno quizás esté más caído o esté medio perdido, y eso te da mucho respaldo. Sí, quizás te diría también cuando llegó el COVID, el estallido social y tuve que parar de correr, las últimas carreras sabía que si chocaba, la siguiente no iba a poder correr, porque nos quedamos sin plata. Entonces, eso también era un freno de mano, por decirlo de alguna manera, que estaba más en la parte subconsciente, no me daba cuenta, pero si es que ahora veo hacia atrás, siempre está ese hecho de tener miedo de no poder correr de nuevo. ¿Hoy día tienes ese miedo? No, hoy día no. Hoy día puedo tomar el riesgo de tirarme más fuerte en una curva y, bueno, si pasa algún choque, no, es parte de las carreras también. Pero en ese entonces, cuando era súper dependiente del dinero, si es que corres o no, porque estás en categorías que tienes que pagar, eh, te afecta de manera subconsciente. Quizá uno no se da cuenta, o era más chico y no da cuenta, pero sí te puede afectar. Al final no llegas al límite, o tu límite es mucho más temprano, porque tienes miedo a cagar. Si un potencial inversionista estuviera viendo esta entrevista, ¿qué te gustaría decirle? Bueno, hoy día tenemos un mega equipo detrás, más de 20 personas trabajando alrededor. Estamos hoy día en las grandes ligas de automovilismo. Debemos estar dentro de los 100 mejores, por decirlo de alguna manera, porque hay 20 pilotos en Fórmula 1, hay no sé, 30 más en WEC, unos cuantos más en Fórmula E, y esos son los que son. Y hoy día estamos ya a puertas de poder, bueno, dejar una marca en la historia, pero para poder seguir avanzando, para poder llegar a la Fórmula 1, uno necesita espaldas detrás y tener un mega equipo. No nos sirve a nosotros, por ejemplo, la plata por tenerlo. Necesita ser gente además que nos pueda ayudar a marcar una diferencia y poder llegar a mejores contactos, más gente, poder fortalecer el proyecto. Tiene que agregar valor. Necesitamos gente que agregue valor, eso es lo más importante. Y yo creo que hemos creado un mega equipo que ha agregado mucho valor, que es jugada apasionada, que cuesta encontrar. En especial desde Chile, porque si uno ve de repente a los ejecutivos, uno intenta cuidar la pega. Si es que ven la gente en general cuando ve riesgo, se intenta alejar de eso. Pero hemos estado junto a personas que han tomado riesgo, que han creído en el proyecto y así han llegado los resultados. Desde bien pequeños, que con mi papá,
que hemos firmado cosas sin tener las lucas además, pero por creer y saber que había 1% de posibilidad, y así es como hemos llegado. 2023, que aún había que seguir pagando, no teníamos la plata antes de la temporada, pero firmamos igual. Y eso es porque sabíamos que con el trabajo que estábamos haciendo, las personas iban a llegar. Y así fue. Y llegaron justo en el momento. Si es que hubiera sido una semana después, nos hubiéramos quedado fuera. ¿Hay Y en algo? este caso es súper similar. Si es que uno quiere seguir avanzando, necesita el apoyo y las espaldas detrás eh, para poder seguir y seguir escalando. ¿Hay algo que tú harías diferente si tuvieras que volver a comenzar? Uno siempre podría decir que hay que tomar opciones distintas, quizás algún test con algunos equipos, pero son cosas que son variables que uno no controla, que pudo haber cometido errores en otros lugares. Quizás choques, pero es parte del aprendizaje también. Eh, no creo que haya muchas cosas que cambiaría mi carrera. Al final he tenido varios de estos pivotal points que han abierto más puertas, más oportunidades, que han sido bastante únicas, muy poco probables, pero que han pasado y que he tenido la suerte que hayan ocurrido. Entonces no diría que habría cambiado quizás decisiones en pista, pero al final así son las carreras, ¿no? Uno siempre puede decir y mirar hacia atrás, tuve que haber hecho esto, pero cuando uno está en el momento no es que hayas pensado, al final uno va aprendiendo de esos errores. Si hay un papá que está viendo este video y su hijo chico, que tiene también quizás 8 años, está muy interesado en el mundo del karting, ¿qué consejo le darías a ese papá? Bueno, primero es, nadie es Verstappen, nadie es Senna cuando nace. Al final pasa mucho que dicen que mi hijo es bueno, tengo talento. Al final nadie es el mejor del mundo cuando parte en ningún deporte. Hay unos quizás que son más talentosos, pero eso no significa que tengan más talento, sino que aprendieron más rápido para poder llegar a ese nivel. Entonces, súper importante darles el apoyo y el soporte para que puedan aprender y estar siempre detrás de ellos. No alumbrarlos tanto, porque al final eso te pone mucha presión. Los niños tienen que ser niños, tienen que disfrutar, tienen infancia, tienen que aprender, tienen que pasarlo bien. Y por otro lado es no cortarle las alas. Si es que a tu hijo le gusta el automovilismo, le gusta el deporte, se quiere dedicar a esto, y tienen como además como familia la oportunidad de poder financiarlo, porque eso es una variable al final, hay que jugársela y querer que tu hijo puede tener una chance y trabajar en un proyecto, contactar a gente y poder conseguir gente que te pueda ayudar a poder financiar la carrera. Al final eso es súper importante y si no, bueno, intentar jugársela para poder conseguir las lucas. Siempre puede haber una solución, a veces más difícil que otra, pero he conocido gente que se la ha logrado, que no viene de familias millonarias, pero que han logrado conseguirlo, que han conseguido algún mecena desde chico. Te voy a poner un caso hipotético. Un niño de 8 años va todos los fines de semana al karting y lo pasa increíble. ¿Cuál es el siguiente paso si quisiera de alguna manera seguir este camino? Bueno, al inicio, siempre recomendación partir corriendo, meterse a un karting profesional. Al final hay varios circuitos hoy día en Chile donde uno puede ir a entrenar, idealmente meterse a un equipo en Chile, que es mucho más amateur el nivel, pero uno va aprendiendo experiencia, va aprendiendo a correr, va aprendiendo un poco las bases, porque si uno se mete directamente a Europa, le va a ir mal. Es un hecho, porque los niños están trabajando todos los días, están entrenando todos los días, 5 sets de neumáticos o más, tienen las pistas limadas, tienen la técnica limada, tienen equipos detrás. Entonces, si es que uno va sin experiencia a competir allá, te va a ir mal. Y va a ser mucho más difícil, puede entrar frustraciones de por medio. Entonces,
partir en los campeonatos nacionales, ir moviéndose de a poco, cuando uno empieza a ir bien en el campeonato nacional, eh, probar afuera, quizás en Argentina, en distintos países para salir un poco de casa, porque puede que no sean mejores, pero sales un poco de casa y luego empiezas a probar, no sé, en Estados Unidos, en Europa, luego el siguiente paso es irse a vivir a Europa y ir generando contactos. Al final los managers también es súper importante, es distinto al fútbol. Los managers al final es alguien que te pueda conectar con los distintos equipos, porque esto es mucho también más de confianza, el automovilismo. Confías en el piloto, confías en el equipo que tiene detrás, confías que va a poder performar, porque los equipos, a pesar de que tú puedas llegar pagando, quieren también pilotos ganadores. ¿Hasta qué edad uno puede competir o hasta qué edad te ves tú compitiendo? Profesionalmente, bueno, como ha ido evolucionando la tecnología de la salud y el performance, cada vez se va alargando más la vida útil de los pilotos. Antes llegaban hasta los 40 años máximo. Hoy día, bueno, Alonso tiene no sé cuánto, 44, Hamilton ya está sobre los 40 también. Entonces cada vez van durando más, pero va decayendo tu capacidad, tu performance, tus resultados. Entonces yo creo que alrededor de esa edad, luego empezar a buscar cosas distintas o seguir en el automovilismo, pero más como hobby, no tan profesional. Porque al final es lo que uno lleva haciendo toda su vida, la adrenalina que tiene en el deporte, no lo encuentra en ningún otro lado. Quizás paracaidismo, pero no creo que en el automovilismo la adrenalina no lo encuentra en ningún otro lado. Entonces yo creo que me mantendría corriendo, pero quizás no de manera profesional. ¿Y qué te gustaría hacer eventualmente después? Bueno, mi hermano el Titín, él tiene necesidades especiales, es el fan número uno mío. Y para nosotros como familia siempre ha sido un mega tema los niños, el futuro, el talento. Entonces me encantaría hacer algo principalmente con los niños, la Teletón, niños con necesidades especiales, poder ayudar a las familias con hijos con necesidades especiales, que generalmente hay varias que son más vulnerables y es súper difícil. Y luego cómo poder apoyar a más talentos, no solo en el deporte, pero en general, desde Chile. Porque como mencionaba antes, generalmente te cortan las alas y uno termina siendo ingeniero comercial, que pasa mucho. ¿Qué te gustaría lograr? Así como, ¿cuál sería el máximo hito que te gustaría lograr? Ser campeón del mundo, estar en la Fórmula 1, ser campeón del mundo de Fórmula 1 también. Al final, ser el mejor. Ese es, yo creo, el único hito importante. Las 24 horas de Le Mans, sí, fue un momento súper bonito. Habían 400.000 personas en el podio. Fue un momento distinto que abrió muchas puertas en mi carrera, pero al final el siguiente paso es ganar. Ganar en Hypercar, trabajar con los equipos, eso es el objetivo al final. Si uno se conforma estando atrás, no creo que esté con la mentalidad correcta. Por último, ¿qué consejo le darías a los jóvenes, a los niños de Chile? Mira, hoy día es súper difícil que un niño, un joven, bueno, mismo de mi edad, sepan qué es lo que le gusta. Y eso tiene que ver porque le tienen miedo a probar cosas nuevas. Yo diría que lo principal es encontrar lo que te gusta, probar cosas distintas, salir de tu zona de confort, explorar distintas experiencias, viajar. Y cuando me refiero a viajar, no es solo tomar un avión, no puede viajar mismo dentro de Chile, es un país enorme, súper largo. Entonces ir conociendo personas distintas, ciudades distintas, porque eso te va desarrollando como persona. Puede que uno encuentre lo que de verdad le gusta en ese proceso, y
de repente uno encuentra una oportunidad atractiva por conocer personas. Al final, mientras más amigos uno tenga, mejor también. Súper. Gracias, Nico. Ahora, espera. Eh, para conectarlo con la parte del auto. Eh, ya. Buenísimo, Nico. Ahora me gustaría conocer tu auto. ¿Es posible ir a Sí, conocerlo? de hecho ahora lo debería estar preparando para Quali, así que podemos ir a dar una vuelta. Obviamente está desarmado, no podemos grabar todo y van a estar a ver los mecánicos, pero te puedo mostrar un poco ahí un tour por el garage. Así que Excelente. vamos para allá. Vamos para allá. Así que este es el famoso auto. Sí, bueno, ahora lo están preparando para clasificación. Los Hypercar, a diferencia de otros autos, están siempre trabajando. Están arriba o le están cambiando algunas piezas, modificando. Bueno, es mucho más tecnológico. Es como un Fórmula 1 con techo. Y ahora están, bueno, viendo distintos detalles, asegurándose que el setup esté correcto, porque cada milímetro cuenta. O sea, un milímetro más abajo, más arriba de lo que estamos hablando, quizás menos. Entonces, bueno, ahora están viendo los pesos, cómo se están variando la distribución, el setup, todo, el caster, todo, suspensiones. Pero bueno, es una nave espacial por dentro, tiene un montón de sistemas, como el auto es un híbrido. Tienes todo este sistema de reparto de frenos, recuperación, el sistema híbrido nos ayuda para el torque y hay un montón de maneras de poder trabajar con ellos. Claro. Además, mucho más preciso con los controles de tracción, frenada, así que bueno, aquí puedes ver, el volante tiene más de 20 botones. Vamos a hacer una toma con el teléfono también. Bueno, te puedes ir por el otro lado también, yo creo más fácil. Hagamos eso. No, you can get to the kids. A ver, demos la vuelta entonces, quizás por acá. The kid wanted an autograph. Esto se ve increíble, ¿no? Sí, todo esto es Esta parte hermosa. es el motor. Bueno, este es un motor del 918 que bueno, lo adaptaron, pusieron el sistema híbrido nuevo, que es al final lo que entrega la potencia y está dentro de los reglamentos. Perfectamente podríamos ser mucho más potentes, pero estamos limitados por lo que hace el campeonato, por la potencia que nos entregan por cada carrera. Entonces, esto es obviamente otra tecnología. Hoy día los motores de combustión funcionan con combustibles sintéticos, a diferencia de hace unos años que usaban motor combustibles común y corrientes, ahora hoy día no contaminan. Entonces, todo está adaptado para poder seguir con los reglamentos y además con cómo va evolucionando la movilidad en general. ¿Tú sabes de mecánica? Sé de mecánica, pero luego si me meto acá hay varios componentes que son específicos para cada auto. La suspensión, cómo se va repartiendo. Entonces, prefiero no tocarlo. No, pero oye, fascinante ver como todos estos cables por acá, por allá. Bueno, la mayoría son sensores. Hoy día es para medir mientras estamos andando en el auto. El equipo tiene telemetría en vivo y pueden revisar todo qué está pasando en el auto, temperaturas, los distintos sensores de la suspensión para poder reaccionar más rápido y al mismo tiempo para darnos un input de qué tenemos que hacer en la pista. ¿Eso se ve en alguna pantalla que está por acá? Está en la sala de los ingenieros, que está todo el equipo allá junto a Porsche, Proton, que van viendo constantemente e intentamos adaptarnos. A diferencia de un auto común y corriente o otras categorías, tú puedes hacer mucha ingeniería dentro del auto. Tiene las barras antirrolío, que es cuánta carga pone en conjunto los neumáticos, reparto de frenos, torque, distribución de potencia, distintas estrategias, y todo eso lo vamos viendo junto a los ingenieros y hay cosas que podemos ir adaptando nosotros en base a qué necesitemos. Tú también como que les dices, oye, me gustaría que el auto fuera más de una forma que de otra. Les puedo dar el input de lo que siento yo, porque muchas veces lo que se ve en la data es nosotros compensando lo que está haciendo el auto. Si es que está sobrevirando, podemos ajustar un poco el manejo, pero no es lo ideal. Entonces le podemos pedir al equipo cambiar. Hay veces que las temperaturas de los neumáticos van bajando. Tenemos distintos compuestos, pero principalmente la diferencia es el rango de temperatura. Entonces, eso nos pueden ir ayudando, guiando en cómo podemos ir mejorando. ¿Como qué cosa, por ejemplo, es algo que te toca comúnmente decirle al equipo de ingenieros? Sobreviraje, subviraje, reparto de frenos, si es que estamos bloqueando delante, detrás. Ellos nos pueden dar un input muy rápido en qué
sistema podemos elegir. Si es que tenemos problemas con el torque, también tenemos distintos mapas de potencia, distintas estrategias también de ahorro de energía, que es gran parte de la estrategia en una carrera de largo aliento. Siempre intentas ahorrar una vuelta porque después el último pit es más rápido o simplemente te ahorras un pit stop Claro. y perdiendo 2-3 décimas durante una vuelta. Entonces muchas veces lo vale ahorrarse una vuelta por la estrategia y por todo. Y luego, bueno, está también el... Oye, Ahí puedes ver el... esto se ve muy entretenido. La cantidad de botones. ¿Tú cuando vais manejando ocupáis todo esto? Bueno, hay varios que nosotros estamos activamente actualizando. Aquí tienes la migración lateral de frenos, o sea, apenas el auto empieza a detectar fuerza G lateral y además el volante. La migración de frenos puede variar hacia adelante o hacia atrás para optimizar la frenada, al igual que la migración longitudinal, que es 100% derecho, porque al final cuando tú llegas a una curva tienes todo el freno al frente. O sea, tienes toda la carga al frente, la aerodinámica, la transferencia de peso, pero a medida que vas desacelerando la curva, tienes que ir hacia atrás. Entonces ahí podemos ir ajustando que necesitemos la del control de tracción longitudinal y lateral, porque son distintos, para maximizar la potencia y al mismo tiempo, bueno, distintos settings de freno y además de diferencial junto a al distribución de potencia. ¿Y lo que está allá al fondo también tú lo vais manejando o eso ya no se toca? No, eso no se toca. El manual debe ser 200 páginas y la mayoría de qué no hacer. Porque hay muchas funciones que, como las autos tienen tantos sensores, puede detectar alguna falla y hay que resetear o hay que intentar entrar a un modo de seguridad para que no nos terminen matando la carrera. ¿Tú hace cuánto que estás manejando este auto en particular? Esta es la primera vez, fue para las 24 horas de Daytona en enero. En enero. Ya. Segunda semana de enero fue una llamada súper tarde, pues hubo poco tiempo para simulador, poco tiempo para entrenar. Además en la carrera tuvimos varias fallas mecánicas porque hubieron varias actualizaciones y no hicimos muchos tests, pero aún así fue una muy buena carrera y bueno, rápidamente me fui adaptando al auto. ¿Y cuando manejaste este es muy diferente a todo lo que habías manejado anteriormente? No, al final un auto tiene 4 ruedas, aerodinámica. Generalmente la diferencia es a los otros es que es mucho más pesado y tiene muchos más sistemas. Te lo podría comparar es una mezcla de todas las categorías que he manejado entre un GT3, un Fórmula E y un prototipo muy corriente. Entonces, cuando logras juntar todo eso y puedes adaptarte al auto y jugar con sistemas, se hace mucho más fácil. Perfecto. Y eso es la experiencia que también venía de Fórmula E, Oye, bonito. que también es un computador al final. Claro. Todo lo que se ve ahí es la mayoría un computador.